Durante siglos hubo un animal al que aprendimos a temer mucho antes de conocerlo, el monstruo del bosque, la bestia que acecha en la oscuridad, el villano de los cuentos. Pero hace unas décadas un grupo de científicos empezó a estudiar lobos salvajes y lo que encontraron no solo cambió todo lo que creíamos saber sobre ellos, cambió la forma en que entendemos el liderazgo, la familia, la cooperación e incluso a nosotros mismos, porque el lobo nunca fue el monstruo. El lobo era un espejo y al final de esta historia te voy a contar algo que fue lo más difícil de procesar de toda mi investigación, algo que hizo que los propios científicos se preguntaran si los lobos experimentan el duelo. Pero para llegar ahí, primero tenemos que hablar del miedo, el monstruo que inventamos, Caperucita Roja, los tres cerditos, Pedro y el lobo. Generaciones enteras crecieron con la misma imagen, el lobo malo, el asesino, la bestia. Durante siglos confundimos el miedo con la realidad y hasta la ciencia cayó en esa trampa. El gran error. En 1947, Rudolf Schenkel estudió lobos en cautiverio, animales de distintas familias, encerrados juntos. Observó peleas, agresión, competencia y concluyó que la naturaleza funcionaba mediante dominación. Así nació el mito del macho alfa. La teoría salió de la biología, llegó a los libros de liderazgo, a las relaciones humanas, a los negocios. Piensa como un alfa y conviértete en un alfa. Pero había un problema, todo estaba equivocado. Décadas después, David Mensch, científico de investigación del Departamento de Interior de Estados Unidos, comenzó a estudiar lobos salvajes y cuanto más los observaba, menos encontraba al famoso macho alfa. No veía violencia constante, no veía una lucha por el poder, veía otra cosa, algo inesperado, una familia, la manada real. El macho alfa y la hembra alfa no son jefes, son los padres, los líderes porque tienen experiencia, porque conocen el territorio, porque saben proteger. Los adultos enseñan a las crías, esperan a los heridos, modifican el ritmo para ayudar al más débil. Juegan, sí, los lobos juegan y los científicos descubrieron algo fascinante. El juego no es diversión, es la manera en que aprenden confianza, empatía, control. Los lobos no sobreviven porque son más fuertes, sobreviven porque cooperan. Y eso es exactamente lo contrario de lo que nos enseñaron. Yellowstone National Park, parque nacional ubicado en los Estados Unidos, hubo una loba extraordinariamente diferente a todas las manadas. La llamaron 06. Era una cazadora excepcional, pero lo que más sorprendía no era su fuerza, era cómo lideraba. Nunca mediante el miedo, nunca mediante la agresión. Los otros la seguían porque confiaban en ella, porque transmitía calma, porque tomaba decisiones, porque tenía experiencia. En 2012 salió del parque y fue abatida. Cuando los investigadores se enteraron, muchos lloraron, porque después de años observándola habían visto algo familiar, habían visto liderazgo real. En 1926 desapareció el último lobo de Yellowstone. Durante 70 años no hubo lobos, los ciervos se multiplicaron, la vegetación desapareció, los árboles murieron, los ríos empezaron a erosionarse y en 1995 reintrodujeron 14 lobos, solo 14. Y ocurrió algo extraordinario. Los ciervos cambiaron de comportamiento, los árboles volvieron, regresaron los castores, las represas crearon humedales, aparecieron peces, patos, nutrias, osos, águilas y finalmente los ríos cambiaron. Sí, los ríos. 14 lobos cambiaron la geografía de un parque entero, no porque fueran monstruos, sino porque eran una pieza fundamental del sistema. Y aquí viene la parte más incómoda. Durante décadas usamos la falsa idea del alfa para justificar nuestra propia sociedad, la ley del más fuerte, la dominación, el miedo, pero la naturaleza decía exactamente lo contrario. Los sistemas que sobreviven son los que cooperan. Los líderes reales no imponen, guían, protegen, enseñan y
cuidan a los más vulnerables. Quizá el lobo nunca fue un monstruo, quizá el problema era la imagen que proyectábamos sobre él. Y lo que más me costó procesar, al principio te prometí algo. Aquí está. Los investigadores descubrieron que los lobos no aúllan igual por cualquier miembro de la manada. Cuando pierden a uno con el que tenían un vínculo fuerte, sus aullidos cambian, se vuelven más largos, más intensos, más frecuentes, como si el dolor tuviera una voz diferente. Y eso abrió una pregunta enorme. ¿Son capaces de experimentar algo parecido al duelo? Todavía no existe una respuesta definitiva, pero los datos están ahí. Y cuando leí eso, me quedé en silencio, porque por primera vez entendí que quizá habíamos subestimado estos animales durante siglos. Ahora me pregunto, ¿cuántas otras cosas vemos mal porque las observamos desde el miedo? ¿Cuántas personas, cuántos animales, cuántas situaciones interpretamos a través de historias heredadas? El lobo nunca cambió, siempre fue lo que es. Fuimos nosotros quienes lo vimos mal, y tal vez la pregunta que vale la pena hacerse no es qué hay de malo en el lobo, sino qué dice de nosotros el hecho de haber convertido un monstruo en un animal que en realidad se parece mucho más a una familia que a una bestia. Si llegaste hasta acá, gracias, de verdad. Significa que este tipo de contenido te importa tanto como a mí, y en el próximo video te voy a hablar de un animal que hace algo que ningún otro ser vivo en el planeta hace, algo que los científicos tardaron décadas en creer que era real, y cuando lo comprobaron tuvieron que reescribir lo que entendíamos por inteligencia. No te doy más pistas, pero si crees saber cuál es, déjalo en los comentarios. Si adivinas, te confirmo con un emoji. Suscríbete si no lo hiciste todavía y activa la campanita porque estas historias no aparecen en ningún otro lado. No te lo pierdas.